Tijuana es una ciudad joven, altamente dinámica y de fuertes contrastes sociales, territoriales y económicos. Desde su origen a finales del siglo XIX, su desarrollo ha estado ligado al fenómeno migratorio, y es una localidad que en solo 100 años pasó de tener 242 habitantes a más de 1 millón. La acelerada expansión de su economía, su lejanía del centro del país y su atractivo como ciudad fronteriza ha generado condiciones favorables para su crecimiento poblacional y urbano, otorgándole un carácter cosmopolita al ser un punto comercial y cultural de relevancia, pero que al mismo tiempo debe convivir con los desafíos de una ciudad que sigue creciendo día a día sin ningún control. Su ubicación como frontera, su paisaje entre el mar y el desierto, así como su accidentada topografía, hacen de Tijuana una ciudad con características únicas en el norte de México. Rodeada de cerros, cañones, cañadas, arroyos y pequeñas planicies, Tijuana posee un territorio de fuertes contrastes. Tanto los habitantes nativos como migrantes fueron adaptándose a las condiciones del territorio para establecer sus viviendas. Esto también lo hicieron católicos y creyentes de otras confesiones religiosas con la edificación de templos y centros de culto en su arribo a esta ciudad fronteriza. En realidad vivimos en una ciudad del siglo XX, ¿no? Tijuana, aunque tiene más de 120 años o 120 y tantos años, pues se empezó a desarrollar en el siglo XX, ¿sí? Tuvo un desarrollo muy interesante en el sentido de que se desarrolla hacia la frontera, depende mucho de la economía de Estados Unidos, o por lo menos de la actividad económica de la frontera, y se empieza a desarrollar poco a poco, ¿no? Poca infraestructura, con algunas zonas que empiezan a tener más movimiento. Empieza a tener un auge, de repente vemos arquitecturas que vienen de Estados Unidos, o sea, por ejemplo, la arquitectura californiana, que es una copia de un estilo, vamos a decir, misionero o de las misiones, pero adaptado por los estadounidenses para crear una especie de aura colonial y de esa manera vender mucho de las zonas que se empezaron a habitar en el oeste de Estados Unidos, como ese paraíso, vamos a decir, ¿no? Colonial, de patios y cosas de esas, ¿no? Entonces, mucha de esa arquitectura se regresa a Tijuana, ya es una doble copia, ¿no? Entonces empezamos a tener edificios como el Casino Aguacaliente, que le llaman un Spanish Revival en ese tiempo, ¿no? Entonces tenemos que tener ese tipo de arquitecturas que ya son híbridas, unas hibridaciones medias raras, ¿no? Claro, no tenemos una arquitectura muy fuerte aquí o básicamente nula, colonial. En Tijuana, las características de su crecimiento urbano llevaron a que la arquitectura rompiera con nociones coloniales y modelos arquitectónicos tradicionales en México. Esto se ve reflejado en un diseño de la traza urbana que no consideró un lugar para ubicar la catedral, como se ve en otras ciudades del país, las cuales comúnmente se encuentran a un costado del Palacio de Gobierno y frente a una plaza central o zócalo. Además de romper con esquemas de diseño arquitectónicos y de traza urbana, otra de las características que distinguieron a Tijuana desde sus inicios fue el sentido pluriconfesional de su vida religiosa. Desde una época temprana fueron arribando inmigrantes de diferentes naciones y credos, como armenios, judíos y chinos, quienes expresaron de distintas formas su religión.
Aunque la presencia institucional de la Iglesia Católica se remonta a sus inicios como localidad urbana, pasaron 6 décadas para que en Tijuana fuera construido un templo que adquiriera el rango de catedral. A diferencia de otras ciudades del centro y sur del país, la edificación de este recinto fue difícil y no contó con las condiciones favorables de espacio, localización y visibilidad. No fue hecha para catedral el terreno. Ese terreno era un terreno para una iglesia normal. Pero como hubo que haber una catedral cuando nombraron un obispado o hicieron un obispado aquí en Tijuana, pues adaptaron la iglesia. Imagínate que te dicen a ti, pues qué sé yo, pues ¿dónde va a ser? Pues esta iglesia, ¿cuál otra? No había dónde. Era la más grandecita, la más conocida, pues ahí. Entonces es adaptada, totalmente desubicada del lugar, no está con un espacio a la manera de Felipe II, la traza de la ciudad y digamos el lado de la iglesia, el lado del poder político laico, los comercios de la comunidad, una plaza central, etc. No, aquí fue como ha sido la ciudad de Tijuana creciendo, al como caiga, man. A mediados del siglo XX, algunas comunidades de inmigrantes como los jaliscienses reprodujeron tradiciones religiosas y edificaron templos siguiendo modelos arquitectónicos de sus lugares de origen. Algunos de estos templos fueron construidos de madera y otros materiales propios de la arquitectura californiana. Más tarde, otros inmigrantes de origen indígena de estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán harían lo mismo en sus comunidades, como la Iglesia Católica en la colonia Valle Verde al oriente de la ciudad, la parroquia dedicada a San Martín Caballero, ubicada en los terrenos del antiguo basurero municipal y con una importante comunidad de hablantes de lengua purépecha. A finales de los 70 llegaron también las ideas modernistas para la edificación de templos católicos y se construyeron diferentes propuestas arquitectónicas de vanguardia. Estas fueron construidas en zonas residenciales de clase alta y media. Si bien existe un panorama diverso en cuanto al tipo de templos y parroquias católicas en Tijuana, en el paisaje urbano predomina una arquitectura religiosa tradicional y fácilmente identificable por elementos que comparten en común, como campanarios, cúpulas, atrios, entre otros. La idea de esta arquitectura tradicional, inspirada sobre todo en el centro occidente del país, tuvo una reafirmación importante con la construcción de la iglesia San Martín de Porres, situada a lo alto de una colina y dotada de varias cúpulas y una imagen gigantesca de Cristo Rey. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. En Tijuana, la llegada de misiones católicas salesianas implicó un desarrollo de proyectos con enfoques comunitarios diversos, lo cual es posible ver en el diseño arquitectónico de estas iglesias al proyectar una imagen abierta, de inclusión, adaptada con canchas deportivas, aulas y otros espacios para impartir talleres y diferente tipo de labores asistenciales. Señor Jesús, te entrego. Aun cuando la Iglesia Católica cuenta con criterios específicos para el diseño de su arquitectura, existen templos y parroquias con diseños eclécticos e inconclusos que han debido adaptarse a las condiciones territoriales. Un ejemplo se puede apreciar en la colonia 3 de Octubre con el Templo Católico Montemaría, que a pesar de no estar terminado, es un proyecto de gran visibilidad en la zona, a cargo de la hermana Arely Marroquín y el padre Raimundo Reina Esteban, mejor conocido como el Padre Rayito. Es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Papá Dios, siempre y en todo lugar,
Papá Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, después de anunciarse. Mi nombre es Raimundo Reina Esteban y me conoce la gente como el Padre Rayito. Este proyecto más bien se da en la providencia de Dios, ya que esta fue una colonia que fue tomada por personas en 1991, un líder por ahí popular, y tomaron esto, una invasión, terrenos federales, y así estuvo. El obispo entonces, don Emilio Carlos Berlieve Lausarán, pues que tienen que ver por la atención a la gente, pues habían asignado a la gente, las mismas personas, este lugar para la iglesia. Dijo este líder, este es el terreno para mi iglesia católica. Las obras de Dios, el pueblo de Dios las construye. Entonces si me dicen, me han preguntado, padre, ¿y cuándo piensa terminar? Le digo, pues yo sé que empezamos tal fecha. ¿Cuándo vamos a terminar? No sé, porque la gente va aportando. Ahora, la cantidad más fuerte de dinero que se gasta es en medios. Y yo tengo este pensamiento, dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Si yo estoy trabajando por la construcción del templo espiritual, el templo material se va dando. En Tijuana, el universo cristiano no católico es muy diverso en cuanto a denominaciones, congregaciones y tipos de templos que reúne. El inventario de organizaciones religiosas no católicas, llevado a cabo por el Colegio de la Frontera Norte en 1987, vino a visibilizar la diversidad de credos y centros de culto en la ciudad, llegando a documentar 322 de estos, muchos de ellos funcionando en viviendas o casas particulares. Hoy en día se calcula que existen aproximadamente entre 800 y 1000 templos y centros de culto no católicos. Igualmente, destaca el alto número de iglesias cristianas evangélicas en la ciudad. Las iglesias cristianas evangélicas están en reinvención permanente, lo que implica el nacimiento de nuevas congregaciones al interior de una denominación o el nacimiento de nuevas iglesias escindidas de una iglesia madre. De allí también el surgimiento de cientos y cientos de templos de las más diversas formas, tamaño, materialidades y emplazamientos. Los primeros templos evangélicos que se construyeron en la ciudad eran frágiles edificaciones que no contaban con las condiciones arquitectónicas para sostenerse a largo plazo. La mayoría de estos templos se construyeron o habilitaron en antiguas bodegas, casas y edificaciones precarias. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron ampliarse. Otros más se ubicaron en zonas residenciales, barrios marginados y alejados del centro de la ciudad. La diferencia estriba en el aspecto sociocultural. Por lo menos hay templos de nuestro concilio que son demasiado grandes, de acuerdo al área de nuestra ciudad, para cubrir la necesidad de esa área, ¿no? Y se va ampliando los templos a medida que se va creciendo de membresía. Y tiene anexos, incluso hay templos que son muy costosos, ¿verdad? Pero siempre nosotros como iglesia de asambleas, lo que tratamos es de que en la medida de las posibilidades de la feligresía, se construye un templo. Y los templos en sí, de nuestra idiosincrasia evangélica, no le ponemos tanta importancia a los templos. Aquí, como asambleas de Dios, las personas son más importantes que las cosas, aún en los templos, ¿no? Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo.
En México, como en toda América Latina, la corriente más importante dentro del campo cristiano evangélico está conformada por las llamadas iglesias pentecostales. El antropólogo Carlos Garma ha estudiado las iglesias pentecostales en México y ubica su origen en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Su nombre deriva de la fiesta cristiana que conmemora el día en que los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo por primera vez y obtuvieron dones como hablar en lenguas, sanar a los enfermos y profetizar. Las iglesias pentecostales son profundamente emotivas y poseen mucha más autonomía que las iglesias denominacionales, hecho que facilita la creación de nuevos templos. Los templos pentecostales son edificios en mutación permanente, no son nunca iguales a lo largo del tiempo, se alargan, ensanchan, se hacen más complejos, agregan nuevas dependencias, se derriban para dar lugar a uno nuevo y más grande. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Debido a su historia y patrón de urbanización, Tijuana es una ciudad con una gran proporción de viviendas en condiciones precarias o que están construidas sobre asentamientos irregulares. Predomina en esta ciudad un paisaje caótico hecho de pequeñas casas, muchas de ellas construidas con materiales de desecho, puertas de garage, tarimas de madera, llantas recicladas, entre otros. Pero estas condiciones precarias no han sido impedimento para que diferentes denominaciones religiosas evangélicas desarrollen sus proyectos y construyan sus templos y centros de culto en laderas, cañones, arroyos, a partir de materiales con las mismas características que las viviendas de su entorno. Empezamos en el suelo con una lona y después nos regalaron esa carpa y luego levantamos esas paredes, luego el techo. Aquí no había nada, estaba solo, estaba abandonado. ¿Qué se sienten primero? Fue el plan de Dios, fue el plan de Dios, fue la visión que Dios me dio. Invitamos a los niños, a las mamás, hicimos este lugar. Ese fue el proyecto, ese fue el proyecto de Dios, no es mío, fue de Dios, para que esta gente no se pierda. Al referirse a templos y centros de culto pentecostales que se encuentran en estas condiciones, el sociólogo chileno Rodrigo Vidal Rojas menciona que la necesidad de estar unidos, juntos, en armonía, es más fuerte que las precariedades de utilizar un edificio no terminado. Yo que he estado como misionero, como evangelista en este tiempo, yo he visto que en las zonas donde económicamente tiene una economía pues más pudiente, por decirlo de algún modo, las iglesias obviamente tienden a ser más grandes porque los ingresos de los cristianos obviamente son más grandes. Y aquí en zonas marginadas como esta, como es este caso de esta iglesia, que estamos en una zona hábitat, pues los ingresos son muy pequeños, ¿no? Entonces, pues no tienen como para cooperar para hacer un templo aún más grande. Pero de todos modos, para nosotros los cristianos, lo importante no es el templo. Lo importante es lo que nosotros tenemos dentro. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el edificio no es muy importante. Lo importante es ayudar a la gente que está alrededor de nuestro templo. Eso es lo importante, como lo hizo Jesús. Las comunidades evangélicas distinguen dos tipos de templos. Uno es el templo corporal y el templo material. El templo corporal es el lugar de encuentro entre el yo interior y Dios, y el templo material es el lugar de relación entre el hombre y la divinidad, ya sea territorio, lugar, elementos o edificios consagrados para la adoración. Por esta razón, existen iglesias cristianas evangélicas que no le prestan mayor atención a la edificación del templo material y otras que, por el contrario, buscan proyectar en el templo material la grandeza de su fe.
Existen otras iglesias no católicas como los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que sí tienen criterios específicos para la edificación de sus templos, por lo que es común encontrar que el diseño arquitectónico cuente con características similares independientemente del espacio o zona de la ciudad donde se encuentren. Contrario al orden arquitectónico religioso tradicional que impera en muchas otras localidades urbanas de México, en Tijuana, la diversidad de cultos se hace patente en sus expresiones arquitectónicas religiosas ampliamente diversas. Tijuana seguirá siendo un terreno de experimentación para antiguas y nuevas expresiones religiosas, por lo que esta ciudad fronteriza continuará ofreciendo un paisaje urbano rico en cuanto a su arquitectura religiosa y las nuevas formas y espacios de congregación.